Este libro seguirá cumpliendo su cometido, venciendo la impunidad y el negacionismo. La memoria aquí reconstituida, la inscripción de la masacre de Trelew en la historia. Esta huella es un legado para las futuras generaciones. Cárcel de Devoto, 24 de mayo de 1973, Argentina convulsionada. En las calles, euforia popular en la víspera de la asunción de Héctor Cámpora. Punto final a la dictadura de Alejandro Lanusse. El peronismo estuvo proscrito 18 años. Los presos políticos celebran, pronto serán liberados. Eran miles, jóvenes de diversas organizaciones revolucionarias. A las 9 de la noche, Francisco Paco Urondo, periodista, poeta, santafesino, peronista, preso político, enciende su grabador. Está a punto de convertir esa cinta en uno de los registros periodísticos más importantes de la historia argentina. Bueno, para mí, La Patria Fusilada es, para empezar, un libro difícil porque narra una historia trágica. No es fácil de leer una tragedia tan difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo se explica el fusilamiento? Es muy violento como para entenderlo. Entonces me parece que es muy difícil y muy imprescindible, por lo tanto, porque el libro se convierte en un espacio que es mucho más que un libro, se convierte en un lugar en donde las voces de los protagonistas quedan registradas y sobreviven, trascienden la muerte de estos testimonios. El testimonio continúa y el libro con los años se convirtió en una herramienta de lucha, porque ahí estaba la verdad inscripta y nos permitía ir a contársela a la justicia sin intermediarios, ¿no? Ahí estaban los testimonios directos de lo que había ocurrido y ese libro pasó a ser una prueba, constituyó parte de la prueba de la plataforma probatoria fundamental de lo que fue el juicio de la masacre de Trelew. Así que representa eso, pero también lo que a mí me pasa es que leo entre líneas, leo lo que no está diciendo. Él está hablando de una operación de fuga de una cárcel y yo estoy leyendo inflexiones, formas de hablar, formas de decir. Estoy leyendo ritmo, cadencia, respiración, cosas muy sutiles. Y lo lindo es que cuando nos encontramos en algún momento con Raquel Camps, hija de Alberto Camps, a ella le pasaba exactamente lo mismo. Ella estaba buscando en ese registro algo que no era la historia en mayúsculas, sino la expresión personal de ese papá que también está desaparecido. Francisco Paco Urondo entrevistó en una celda del penal de Devoto a María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Por primera vez pudieron contar qué había ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sar. La Patria Fusilada es un libro esencial en la historia del periodismo argentino y en la historia contemporánea argentina, ¿no? Porque es un libro que no solamente cuenta la historia, sino que interviene en ella. Los sobrevivientes de la masacre de Trelew lo cuentan lo que ocurrió porque quieren que el pueblo se entere, que el pueblo argentino se entere y porque quieren que se haga justicia. Digo, hay una intención política en ese relato, ¿no? El único relato existente era el de la Armada, según el cual había un intento de fuga, se había fraguado un enfrentamiento, etc., ¿no? La intención de los sobrevivientes de la masacre de Trelew es dar testimonio de lo que pasó. Las organizaciones guerrilleras, Trelew, Rawson, la confluencia de presos políticos, intelectuales, líderes de talla, el plan, los detalles, la fuga, la ejecución, los aciertos, las fallas, la partida, el aeropuerto, quienes quedaron, quienes se fueron, la última foto, la conferencia de prensa, la épica, la tragedia, la traición de la fiscalía, un colectivo, las garantías perdidas,
traslado de prisioneros, desvío a mitad de camino, la oscuridad de la noche, la base, el frío, la tortura ensañada de aquella nueva escuela represiva de avanzada. La versión oficial, replicada por los medios, hablaba de un intento de fuga con decenas de extremistas muertos. En los años 70 se popularizó en América Latina una modalidad de escritura denominada testimonial. Este es un libro que tiene mucho en común con la Operación Masacre de Rodolfo Walsh, la historia de una masacre de militantes populares y la historia de la resistencia popular a una dictadura. La historia de una generación, digamos, que se comprometió con la idea de cambiar este país, de darlo vuelta, de hacer una revolución, digamos, con un compromiso que incluía como una posibilidad dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, en esos compañeros me parece que es interesante fijarse y vale la pena. La escritura testimonial funcionó como práctica de resistencia en una región atravesada por golpes de Estado. El reportaje de Paco Urondo se extendió durante 7 horas sin interrupciones. 2 meses más tarde, se convirtió en libro. Si este libro no hubiese existido, estos tipos hubiesen quedado impunes, nunca hubiésemos podido reparar lo que ocurrió, como tantos otros hechos represivos que hicieron pasar como fugas, enfrentamientos, intentos de copamiento, cosas que sabemos que no eran y sí, hubiese quedado impune. Esa es la certeza que tengo. Las preguntas abiertas, ¿qué pasa con toda esa violencia? La impunidad de los responsables, los asesinos, los cómplices, la tortura, el manejo del miedo, las capas, los métodos, los fines, la clausura, el paso del tiempo, la necesidad del recuerdo. El juicio por la masacre llegó después de 40 años. La patria fusilada formó parte de las pruebas que sirvieron para juzgar y condenar a los represores acusados de fusilar a 16 prisioneros políticos en la base Almirante Sar. Uno de los represores acusados, Roberto Bravo, sigue sin ser condenado. La justicia argentina reclama su extradición desde Estados Unidos. Parece que sí, que uno siente que aportando este libro y manteniéndolo vigente aporta un granito de arena para que esta historia no sea olvidada y para que se haga justicia, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, el asesinato de una persona debe ser juzgado, la masacre de 16 personas en un acto que pretendió ser de 19, en un acto de terrorismo de Estado, bueno, no ha quedado del todo impune, digamos. Y bueno, quizás con nuestro libro aportamos granito de arena. El documento logrado por Urondo tiene poder de denuncia y constituye en sí mismo un texto político que involucra al periodista militante y a los 3 sobrevivientes de la masacre. 4 años después de este encuentro en Devoto, se produce otro quiebre en la historia argentina. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere,
Dios y la patria me lo demandan. La dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976, tendrá entre sus víctimas a los 4 protagonistas de la patria fusilada. A mí me parece que es importantísimo haber inscripto el genocidio ocurrido en Argentina en la historia de nuestro país y en la historia mundial, en la historia de los exterminios y en la historia de la lucha contra la impunidad respecto de estos exterminios. Me parece que ahí ofrecimos una herramienta que le puede servir a la humanidad a futuro y que no podemos dimensionar todavía el valor que tiene eso, lo tenemos muy cerca. Y está bien, todavía estamos transitando los juicios, hace ya unos 14 años que empezaron los primeros y todavía hay mucho por hacer. Como digo, cada juicio abre nuevos juicios porque los mismos testimonios dan cuenta de que hay cosas que todavía no están saldadas. Me parece que también tiene que ver con nuestra madurez social, no con la mía personal, sino con la maduración de esta historia tan terrible que no se resuelve de un día para otro. Se necesita mucho tiempo y se necesitan saldar capas de lo que está pendiente para poder pensar en lo que todavía falta, ¿no? Una vez que nosotros llegamos con la desaparición de nuestros familiares a la justicia y podemos otorgarle al juez nuestro testimonio, que lo estuvimos guardando como si fuese algo importantísimo y frágil que tenemos que preservar. Cuando llegamos a la justicia y ofrecemos ese testimonio, estamos liberados de seguir recordando cada uno de esos detalles porque ya está, ya ese testimonio llegó a donde tenía que llegar. Y entonces podemos empezar a reflexionar y a pensar en dónde están mis libros, qué pasó con mi perro el día del operativo, qué pasó con mi ropa, qué pasó con cosas que son menores, pero que corresponde pensarlas también, ¿no? Medio siglo después, ellos siguen ofreciendo su testimonio. No los pudieron silenciar. No los pudieron silenciar.